trabajo que voy a realizar es una síntesis práctica de Mitesina, en la cual desarrollé algunos aspectos importantes y avanzados dentro de la práctica del trabajo, llegando a la conclusión de que en casi todos ellos se daba la tercera ley de Newton, más conocida como el principio de acción y reacción. Dicha ley dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción igual pero de sentido opuesto. Esto es así tanto en la ejecución de las propias técnicas como en aquellas acciones preliminares que las facilitan. Para exponer este trabajo he ideado una serie de bloques o de apartados, y el primero de ellos es cómo dotar de más potencia a nuestras técnicas utilizando el asentamiento y la presión correcta hacia el suelo. Para ello hay que contactar con el suelo y presionar a la vez que se hace la técnica, lo cual va unido normalmente con la expiración. Esto se hace más importante cuanto menor es el recorrido de las técnicas. Por ello veremos unos ejemplos de realización de Suki con 3 recorridos diferentes, primero en estático y a continuación dependiendo de la distancia con el adversario. En el siguiente apartado vamos a ver cómo dotar de poder a las técnicas, pero en este caso mediante la utilización de fumicomiasis. Cuando hacemos un fuerte pisotón o un fumicomiasis contra el suelo, hay parte de la energía que transmitimos al mismo que no es absorbida y la cual nos es devuelta. Esa energía nos puede servir de retroalimentación para la realización de otras técnicas. Para ello es importante contactar fuertemente con el suelo, sentir cómo esa energía asciende por nuestras piernas, y al llegar a la zona del jara la dirigimos mediante las técnicas al objetivo deseado. Vamos a ver algunos ejemplos. En el siguiente apartado vamos a ver cómo es posible utilizar la energía creada del choque de la defensa del oponente contra nuestro ataque. Cuando recibimos dicho impacto en el antebrazo, se crea una energía de reacción que puede servirnos de fuerza impulsora para realizar un segundo ataque que comenzaría en el lugar donde el primero es interceptado. De esta forma podemos convertir también una situación de desventaja nuestra en una situación de ventaja, aprovechando la energía creada en dicho choque. Veamos algunos ejemplos. Otro de los conceptos tácticos, en los que también se da dicha ley al principio, es cuando realizamos una defensa y contraatacamos con el mismo brazo, lo cual se le puede llamar también gente. Cuando defendemos un ataque del adversario se crea una fuerza de reacción que puede ser inmediatamente utilizada para la realización de un contraataque con el mismo brazo. A esto tenemos que añadir otros valores como son la inmediatez de la acción, al ser acciones poco habituales, el factor sorpresa, son acciones sorpresivas, y por otro lado, normalmente la distancia de contraataque es mucho menor que cuando defendemos y contraatacamos con miembros diferentes o sin T. Veamos algunos ejemplos.
Primero lo haremos en técnica de mano cerrada. Ahora tenemos otras aplicaciones de GT, pero en este caso con mano abierta. Cuando realizamos una defensa con mano abierta nos permite normalmente ganar una distancia extra de unos 15 centímetros con respecto a las técnicas de mano cerrada. Otra ventaja es que las técnicas de mano abierta son muy penetrantes debido a la menor superficie de contacto y nos permite acceder a ciertas zonas vitales de una forma más eficiente que con las técnicas de mano cerrada, debido a los ángulos de incidencia que nos permiten trabajar. Veamos algunos ejemplos de gente con mano abierta. De la misma manera, también podemos aprovechar la tercera ley de Newton en el trabajo de los ataques consecutivos con el mismo brazo. Los ataques consecutivos con el mismo brazo se pueden dar principalmente de dos maneras. Primero, cuando el primer ataque llega al objetivo, esa fuerza de reacción creada en el impacto nos sirve de retroalimentación para realizar un segundo ataque, normalmente variando el nivel o altura en el que lo realizamos. La otra forma, la hemos visto anteriormente, sencillamente cuando el primer ataque es defendido, pero aprovechamos la fuerza de reacción de la defensa, ese impacto con la defensa, para realizar un segundo ataque. Veamos algunos ejemplos. Primero lo voy a hacer como ataque, sin defensa previa, y después con una defensa previa por mi parte. Ataque consecutivo. Ahora, una defensa previa y a modo de contraataque. Igualmente, como la abierta, primero como ataque, y dan un chip. Y ahora con defensa previa. Siguiendo con la línea de técnicas consecutivas, vamos a ver ahora las defensas consecutivas con el mismo brazo. Para realizar varias acciones de defensa consecutiva, primero lo imprescindible es elegir técnicas cuyas trayectorias sean naturalmente y biomecánicamente eficientes, que puedan cubrir los diferentes niveles y, si es posible, que puedan realizarse con diferentes recorridos. Y sobre todo, hay que aprovechar la fuerza de reacción creada en la primera defensa para dotar de mayor potencia la segunda defensa. Veamos algunos ejemplos. Para finalizar, decir que los conceptos técnicos-tácticos que he expuesto pueden servir también para contraponerse o anularse entre sí. Es decir, por ejemplo, en el caso de los ataques consecutivos, una defensa apropiada en GT frente al primer ataque puede servirnos para anular o dejar de impedir que se realice eficientemente el segundo ataque. Igualmente, si en esa serie de ataques consecutivos defendemos primero por el lado débil, podemos quedar en una situación de ventaja sobre el adversario. Veamos algunos ejemplos. En este ejemplo que acabo de hacer,
la defensa en gente es casi una anticipación sobre el segundo ataque. Ahora veremos con defensa por el lado débil. Al defenderlo por el lado débil, al defenderlo por su lado débil, lo dejamos de girado, lo cual le imposibilita su contraataque o le hace que pierda un tiempo en el cual nosotros aprovechamos para hacer el ataque pertinente. Bien, y por esto doy por concluida mi exposición. ¡Socho!